Muy buenos días a todos ustedes, a Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes esta mañana. Perashat Matot Masé, estamos ya a 2-3 días de Rosh Chodesh Av. Ya viene en 9 días más, en 10 días más, Tisha B'Av. Y vamos a comenzar con una explicación muy bonita de Matot Masé, que se hace Jud para todo Israel, Zehut para todo el que necesite Atzlajá, Berajá, Atzalá, todo lo bueno, Bezrat Hashem para todo Israel. Comenzamos este Shabbat, se leen dos perashiot, Matot y Masé. La primera perashá es Matot, Perek Lamed Bet, Pasuk Aleph. Ahí habla cuando se estaban acercando a la tierra de Israel y había Benei Reubén y Benei Gad. Habían 12 tribus. Dentro de las tribus hubieron 2 tribus que ellas vieron que había pasto, que había mucho verde antes de entrar a Israel, y ellos le ofrecieron a Moshe quedarse en ese lugar sin entrar a heredar la tierra de Israel. Y he aquí que ellos tenían mucha riqueza, tenían mucho ganado, y eso fue lo que los llevó a ellos a mirar todo ese lugar donde había pasto, donde había verde, había comida, había agua, tenían riqueza. Sobre este pasuk, Umikne Rab, y tenían mucho ganado. Allá Libnei Reubén, Belibnei Gad, tenía la tribu de Reubén y la tribu de Gad. Aquí la Torah enfatiza que tenían mucho ganado. Dice el Midrash Rabá sobre este tema, dice el Midrash lo siguiente. Midrash Rabá Havbet Zain, Sheloshama Tanot Nibrau Baolam. Hay 3 regalos que Hashem creó en el mundo. El que tiene zehut de tener esto, va a tener cosas buenas y privilegios buenos en su vida. ¿Cuáles son los 3 regalos? Zahabe Jochmal, que tiene sabiduría, Zahaba Kol, tiene todo. Zahabi Gburá, tiene fuerza, Zahaba Kol, tuvo zehut de todo. Zahab Beosher, Zahaba Kol, el que tiene riqueza, tiene todo. Son 3 ejemplos de 3 privilegios que puede llegar a tener alguna persona. Pero dice el Midrash, Ematai, Bisban Sheem Matanot Shamaim Ubaot Bekoach Torah. Cuando a la persona le llegaron del cielo como un regalo alguna de estas 3 cosas, o por la fuerza de la Torah, entonces ahí eso le va a perdurar a la persona. O sea, su riqueza le va a quedar mucho tiempo, su sabiduría, su fuerza, etc. Pero, escuchen esto. Bisman Shem Baimin Akadosh Baruchu, Sofamle y Pasek Mimeno, estoy leyendo en Midrash. Cuando no le llegan a la persona estas cosas, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo hoy la riqueza, porque habla de Benei Gad y Benei Reuben, que eran muy ricos, tenían mucho ganado, el dinero era en ganado, la riqueza. Entonces dice acá que al final de cuentas, el que no le llegó del cielo esta riqueza, va a perder, va a minar esta riqueza. ¿Cuántos ricos hay? Dice el Midrash, que tiran mucho dinero y Barminan lo perdieron. Dice acá el Midrash, Shelo Aitá Matenatán Minakados Barujú. No era un regalo de Dios la riqueza que tenían. El Ajotfim Otam Laem. Ellos arrebataron la riqueza. Aquí ya nos abre un espectro, una ventana. Todo es Minashamayim, ¿verdad? Obvio. Pero Boreolam, aquí vemos en este Midrash que hay gente que podría llegar a arrebatar dinero por las malas o de mala manera obtenerlo, y ese dinero no perdura. En español decimos dinero mal habido no perdura. El dinero mal habido no va a perdurar. Preguntan los Jajamim a este Midrash sobre la riqueza que está basado en la Perashá en Matot, sobre Benei Gad y Benei Reuben, que eran muy ricos. ¿Que acaso una persona puede arrebatar algo que no le pertenece? ¿Que acaso una persona puede enriquecerse de una manera
de esta índole, es raro, todo es minashamayim, no todo es del cielo. Contesta el Hidushei Arim, un jajam, dice lo siguiente sobre esta perashá. Dice el Hidushei Arim, hay personas que toman el dinero, la riqueza, bekoach, con fuerza, o dinero mal habido, o trampas, etc. Pero el Midrash, dice el Hidushei Arim, explica este Midrash y dice, habla sobre el que ya tiene, obvio que la persona, todo es minashamayim, el dinero es minashamayim, y el dinero mal habido se le va a ir rápido. Pero no se refiere a esto el Midrash. Dice el Hidushei Arim que se refiere al que ya tiene alguno de estos regalos del cielo. Ya tenía riqueza, bien hecha, tenía riqueza, por ejemplo, y quiere que le perdure la riqueza. Punto número 1 de la clase, punto número 1. ¿Cómo le hacemos para que la riqueza perdure? Recordar que Benei Gad y Reuben, los que tienen mucho ganado y riqueza, fueron los primeros que fueron expulsados en la destrucción del Bet HaMikdash. Ya estamos cerca de Tisha B'Av. Ellos como que se quisieron aprovechar y agarrar de esas tierras que se veía mucho verde, mucho pasto para su ganado. Pero dice el Hidushei Arim, Adai mutal hable akir, la persona tiene que reconocer que el dinero que ya tiene el bien habido es Matenat Shamaim, todo es del cielo. Quiere decir que Hashem, que Boreolam te mandó esto del cielo. Igualmente la inteligencia, igualmente la fuerza. Entonces, en el punto número 1 de la clase, una persona que quiere que le perdure su dinero, su inteligencia, su fuerza, etcétera, tiene que leakir, tiene que reconocer que Boreolam le manda esta riqueza, que todo viene de Dios, él no hace nada, él nada más hace el ishtadlut, el intento. Pero si una persona empieza a tener pensamientos que todo lo que él tiene a él le pertenece, él es una persona muy buena y ¿por qué Dios no le va a mandar? A él le pertenece Minadim, él no nada más le pertenece, lo merece. Cuando la persona arrebata con este pensamiento lo que él tiene, él está arrebatando porque ya no se lo atribuye a Dios, lo atribuye a él, a sus méritos, a su astucia, a su estudio, etcétera. Entonces se llama Jotef Leatzmo, él está arrebatando algo que a él no le pertenece, porque entonces tú te lo adjudicas a ti y no que Dios te lo mandó. Y esto puede hacer vulnerable a la persona que pueda llegar a perder esa riqueza que tiene o algún otro privilegio que él tiene. Aprendemos hoy que la persona tiene que aprender toda su vida que toda la tzlajá, todo el éxito, todo lo que tiene es minashamayim. Y nunca vaya a pensar la persona que él lo logró. Él hace el intento, sí, pero el éxito no es de él. Yo una vez hablando con una persona muy rica, me dijo, Jajam Birch, yo no sé ni cómo hicimos el dinero. O sea, lo hicieron rectamente, no con trampas ni nada. Pero me dijo, no tenemos idea, todo es de Diosito, no sabemos cómo. Dios nos mandó Berajá, Dios nos mandó Mazal. ¿Qué es Mazal? Hay gente que se le olvida la palabra Mazal. Mazal es suerte. ¿Qué es Mazal? Estar Mem, Makom, en el lugar indicado. Zain, en el Zman, en el tiempo indicado. Y Limud, y tú tienes el estudio que tienes que tener para estar preparado para hacer el business, el negocio. La persona que tiene Mazal, ¿quién provoca que estés en el lugar indicado, a la hora indicada, y que estés preparado, o tú tenías algo para vender o esa mercancía en ese momento, en ese lugar exactamente? Hashem, esa es la palabra Mazal. Mem, Zain, Lamed, Makom, Zman, Limud. La persona tiene que entender esto, es muy, muy, muy grande. Ahora, tenemos que saber nosotros, dice la Gemara en Shabbat, Kuf, Nun, Alef, Amud, Bet, Gemara. Punto número 2 de la clase. Bueno, entonces, el que ya nace rico de cuna, el que ya tiene dinero de cuna, o sea, ya es rico,
esa persona siempre va a estar arriba. El punto 1 fue, si tú reconoces que es de Hashem y tú reconoces que tú no hiciste nada, te lo van a dejar. Punto número 2. ¿Qué acaso no sabemos nosotros que la vida es la rueda de la fortuna? ¿Saben cuál es este juego mecánico? Una rueda que a veces una persona está arriba y puede estar abajo y luego arriba, etcétera. Gemara Shabbat. ¿Quién dice esto? La Gemara. Kuf Nun Aleph. Dice la Gemara, Tana de ver Rabbi Ishmael. Dice Rabbi Ishmael, Galgal u Shejoser Baolam. La vida es una rueda. Recuerde la persona que la vida es una rueda, la rueda de la fortuna. Y si una persona quiere que le perdure lo que tiene, Gemara, y Miskora dan mejor hacerlo enuela de picadón minashamay. Si él recuerda que lo que le dieron a él es prestado, el dinero es prestado, se lo dieron como una garantía, tú eres el cajero de Hashem. Si tú tienes eso claro, te van a dejar en la rueda de la fortuna arriba un buen rato o toda tu vida. Yo me recuerdo que una vez fui a un parque de diversiones con mis hijos cuando eran chicos y a veces la rueda se atora un buen rato ahí arriba y te dejan ahí arriba en lo que van metiendo la gente abajo. Si una persona quiere estar arriba, tiene que entender que todo es un regalo de Hashem. ¿Y qué más? Otra prueba más, Gemara Shabbat. Kuf, Yu, Tet, Amud les dice la Gemara. Ahí les va la llave maestra, Gemara. Ashirim, los ricos, Bemaem Zohim. Estoy en el punto número 2. ¿Y qué diferencia el del 2 al 1? Bueno, y si está uno abajo, ¿cómo le hace para subir arriba? Ahí va. El que está abajo en la rueda de la fortuna, ¿cómo le hace para subir y estar como Bené Gad y Bené Reuben con esa riqueza y que no te la quiten? Que no te la quiten, ya expliqué en el 1. Ahora va el 2, Gemara. Ashirim Bemaem Zohim. Pregunta de Gemara, ¿los ricos qué zehut tienen? ¿Qué mérito tienen para ser ricos? Dice, Bishbil Shemechabedim et Shabbat. Porque ellos le dan honor al Shabbat. ¿Qué es darle honor al Shabbat? ¿Que haga Kiddush en Shabbat? No. El honor al Shabbat, cuenta la Gemara, el Talmud, ¿qué es el honor al Shabbat? Ama Rabbi Gia Barabá, dice la Gemara, dice Rabbi Gia Barabá, Pamahani Tarachti, una vez estuve de invitado, Etzel Balabai de Lutkia, en una ciudad llamada Lutkia. Y vi allá que tenía una mesa de oro muy bonita, una comida impresionante, manjares para Shabbat. Y le preguntó Rabbi Gia al rico, de Maizajita, ¿cómo le hiciste para tener zehut de ser rico, mérito de ser rico? Le contó el rico, Katzaba iti, yo era un carnicero y cada animal, la carne buena que le hacíamos shejitá y veía que estaba muy buena y muy rica, la dejaba para Shabbat. Yo decía, esta es para Shabbat, para el día sábado. Pregúntanos a Jamín que este jajam nos quiere enseñar cómo hacerse rico. ¿Qué quería enseñarnos el jajam? Dice la Gemara, la vida es una rueda de la fortuna, es una galgal. El que está arriba, ya expliqué cómo quedarse arriba. Y el que está abajo, cómo sube arriba. Escuchen esto. La persona que es mejabed, le da honor a Shabbat, honor, manjares, dice toda la semana, este traje, esta ropa es para Shabbat, mesa bonita, mantel bonito, todo lo que tú haces es para Shabbat, etcétera. Mejabed a Shabbat, le da honor y honra al Shabbat. ¿Qué es honor? Que Lomar, Umakir que Akol Bide Shamay. Él reconoce que todo es del cielo. ¿Por qué? Porque en 6 días Dios creó el mundo, el 7º descansó. Entonces tú reconoces que Dios trabajó 6 días y el 7º descansó. Quiere decir que tú entiendes que todo es del cielo. Y en Shabbat, al tú honrarlo y no ir a trabajar el sábado, entonces tú estás demostrando que tienes la fe absoluta en Dios.
y que Dios es el que provee y el que manda. Y cuando tú honras el sábado y demuestras y lo haces con alegría y honras el sábado, estás demostrando que a Colby de Shaman, que todo viene del cielo y es de Dios. Y la verajá y mecora a verajá, Shabbat es mecora verajá, eso lo cantamos el viernes en la noche. Y por eso es lo que te va a traer riqueza cuando tú honras el Shabbat y reconoces que todo es del cielo. Entonces, freno en el punto número 2 para explicar un minuto. Cuando una persona reconoce que todo lo que tiene, y aunque esté abajo en la rueda de la fortuna, y quiere subir, reconoce y empieza a honrar el Shabbat. Ajá, pero a veces yo veo gente que cuida Shabbat y a lo mejor no es tan rica. Ojo, no es crítica, pero a lo mejor le falta honrar el Shabbat. No dice cuidar el Shabbat, obvio que hay que cuidarlo, pero honrar el Shabbat. ¿Cómo tú llevas Shabbat? Compras flores, esto es para Shabbat. En la semana ves un traje y dices, tú este traje es bonito para Shabbat, esta comida, este manjar lo dejo especial para Shabbat, esta fruta. Cuando uno honra el Shabbat, ahí viene la verajá y eso le va a traer riqueza a la persona. ¿Y por qué hay gente que también cuida y honra el Shabbat y no tiene dinero? Lo contesto, no es una regla. La Torah y las mitzvot no son para que te hagas rico. Hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Tú tienes que hacer tus cosas y cuando una persona hace las cosas bien, normalmente Boreolán por la fuerza de la tefilá le va a traer al final de la historia buena suerte. Pero la persona tiene que saber que de mientras no depende de su mitzvah, si se pone el tefilín se va a hacer rico, no, porque perdería todo el mundo el libre albedrío y todos serían Shomer Shabbat, todos cumplirían Torah y mitzvot. Para que haya un equilibrio perfecto y la persona tenga libre albedrío, tiene que haber gente Shomer Shabbat que le va bien, tiene que haber gente Shomer Shabbat que no le va tan bien, tiene que haber gente que no cuida Shabbat que le va bien y gente que no cuida Shabbat que le va no tan bien, para que haya libre albedrío. Con esto contesto este punto, que es el punto número 2. Dos incisos más para el punto número 2. Punto 2, inciso A. Está escrito, estoy hablando ahorita cómo hacer para obtener riqueza y veraja, basado en Bene Gad y Bene Reuben, que eran muy ricos, y en el Midrash Rabbah, Teshuat Hashem Kerefaim, dicen Jajamim, la salvación de Dios es como un abrir y un cerrar de ojos. Inciso A, punto 2. Erefaim, ¿qué es Erefaim? Es Atzimat Enaim, cerrar los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, o un cerrar y abrir de ojos, cuando uno cierra los ojos, ahí ve una persona la salvación. Dicen los Jajamim, ¿sabes qué? ¿Por qué la salvación viene cuando una persona cierra los ojos? Dicen los Jajamim, cuando una persona cierra los ojos demuestra que está inmovilizado, no tiene posibilidades de ir a ningún lugar, no puede caminar, no puede salir, no puede negociar, no ve. Cuando una persona cierra los ojos y le dice a Boreolam, Boreolam, yo dependo totalmente de ti, yo no hago nada, ahí viene la Teshua, ahí viene la salvación. Cuando uno se cuelga de Dios y dice, yo no hago nada, con esto viene la riqueza. ¿Cuál es la prueba? Prueba, a ver, una prueba, Teilim, prueba, punto 2, inciso A, prueba, Teilim, Kuf, Hav, Zain, 127, Bet, dice el Teilim, Yegiat Kapeja Kitojal, Ashreja Betoblach, Yegiat Kapeja, con el esfuerzo de tu palma de tu mano, vas a comer, Kitojal, vas a comer, Ashreja Betoblach, bienaventurado y te va a ir bien. Pregunta Jajamim, ¿cómo se dice en hebreo palma de la mano? Kaf, kaf, palma de la mano. Kaf, es la pura palma. ¿Y cómo se dice, cómo tenía que haber dicho el pasuk? Yegiat, ya deja el esfuerzo de tu mano, toda la mano es con dedos y palma. ¿Qué es capeja? Es
palma, sin dedos, con la pura palma, sin los dedos. Capeja es palma y yadeja es mano completa con dedos. Dice Teilim, aquí está el secreto. Cuando una persona se siente imposibilitado, como que tuviera nada más con su mano el kaf, nada más tiene la palma sin los dedos. Él dice, Boreolán, no puedo hacer nada para ayudar, no puedo hacer nada para obtener la parnasá, todo depende de ti. Entonces, Ashreja Betoblaja, ahí te va a caer la verajá, porque tú dependes toda tu fe en Dios y tú no dices, yo mínimo puedo hacer algo con mi mano y con mis dedos y tratar de hacer las cosas y el trabajo. No, cuando una persona le hace tefilá Hashem como que estuviera imposibilitado y todo lo depende de Hashem, ahí Dios ayuda. Es un Teilim 127. Recordar, una prueba más. Sanedrín, Tzadik Bet, dice el Talmud en Sanedrín, Kol mi sheyesh bo de alesov mitasher, todo el que tiene sabiduría, al final se va a hacer rico. Pero hay un Coelet, un rey Salomón, Tet, Yudalef, dice el rey Salomón, Lola jajamim lechem, no los inteligentes son los ricos. De verdad que una vez hace un tiempo me encontré un amigo que estudió de chico conmigo en la escuela, que era el más inteligente de la generación, puro 10, becado en la escuela. Hoy en día es de los más fracasados, no tiene un peso, no la hizo en los negocios, no nada. Y me he encontrado amigos que eran de 6 o 5.9, sube a 6, los que no daban 1 en la escuela, nada, de repente lo ves, el ricachón de la comunidad, le fue muy bien y éxito. Dice el rey Salomón, Lola jajamim lechem, no obtiene el pan, el jajam, quiere decir que es más alto, todo es por suerte. Entonces hay una contradicción. En un lugar dice la Gemara en Sanedrín, ya dije la fuente, el que tiene de A, lesov mitasher, que tiene inteligencia se va a hacer rico. Y en otro lugar dice, no los ricos obtienen pan, es una contradicción. Contesta el Mearsha, gran jajama la Gemara, dice así. Muchos hicieron así. Y negociaron con Emuná, con fe en Dios, y no les salió, no fueron ricos. Dice, lleva que es Rahamim y Misha Oserselo, que haga tefilá y le pida misericordia al dueño de la riqueza. Cuando uno hace tefilá y le pide a Dios, Boreolam te manda la riqueza. ¿Quién es el que tiene de entonces inteligencia? El que tiene la inteligencia para reconocer que él no hace nada, puede hacer el intento, pero lo que si salen las cosas o no, no depende de su inteligencia, depende de la tefilá del resto de la persona que le pida Osher, que le pida riqueza a Boreolam y Hashem que se la mande con veraja. Ok. Inciso B, del punto 2, cuentan una anécdota con Rabbi Heskel Levinstein, gran jajam, era jajam de mi jajam, se salvó ahí de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la ciudad de Mir, jajam muy grande, Rabbi Heskel Levinstein. Cuentan sobre él, sobre Rabbi Heskel Levinstein, lo siguiente. Cuentan, él dijo un pirush, un midrash, en esta perashá, y también lo trae la perashá, esta perashá, Elef Lamate, capítulo Lamet Alef Dalet. Cuando iban a la guerra, el pueblo de Israel mandaban 1000 al frente y 1000 atrás. 1000 soldados que guerreaban y 1000 atrás que hacían tefilá. Pregunta a Rabbi Heskel Levinstein, así pregunta él, ¿para qué necesitaban mandar al campo de batalla a los que hacen tefilá, a los que rezan, que se queden en el Betacneset? Y también pregunta otra pregunta, ¿para qué necesitan mandar 1000 personas que recen por 1000 que guerrean? Que manden un minyan, 10 personas y que sea suficiente. Así pregunta el Jajam. Tercera pregunta, cuando guerreaban en el desierto, en esta perashá, era guerra de mitzvah que Dios le dijo, guerrea Moshe Rabén contra los midianitas. Era mitzvah, seguro van a ganar la guerra. ¿Por qué tenían que mandar 1000 y 1000? 1000 atrás y 1000 adelante, ¿para qué?
Contesta Rabbi Yehezkel Levinstein. La persona por naturaleza, cuando tiene un éxito, piensa que él fue el que obtuvo el éxito. Y cuando él piensa que él obtuvo el éxito, no contaban con mi astucia, ahí viene el tropiezo y ahí empieza la persona a caer. La persona, ¿sabes por qué? ¿Cómo contestamos las 3 preguntas con una respuesta? Tenían que mandar 1000 personas y no 10 personas al frente y no en el Betagneset. Porque la persona cuando ve las cosas con sus ojos se influencia más. Si ellos supieran que hay gente rezando ahí en el campamento y no los ven, dirían, ¿sabes por qué ganamos la guerra? Porque teníamos muy buena tecnología de guerra y por eso ganamos. Pero cuando iban 1000 al frente y 1000 atrás haciendo tefilá, los 1000 del frente veían a los de atrás que rezaban por ellos, entonces decían, nosotros no ganamos porque somos muy inteligentes o muy fuertes, ganamos porque ellos están haciendo tefilá, rezando por nosotros para que ganemos. Le adjudican el éxito a los que están rezando y no a ellos. Cuando uno adjudica el éxito a su tefilá, a sus rezos y a Dios, ahí la persona tiene éxito rotundo en su vida. Bueno, entonces llevamos punto 1, punto 2 y 2 incisos. Pasamos al punto número 3. Vamos a la segunda perashá. Esto es Perashat Matot, ahora pasamos a Masé. La Perashat Masé habla de los viajes que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Ellos hicieron 42 viajes en el desierto, o sea, 42 paradas estuvieron haciendo en el desierto. Entonces, Masé capítulo Lamed Gima. Les voy a leer algo insólito y muy extraño, lo voy a explicar el día de hoy. Esto está espectacular, a mí me encantó. Este es el punto neurálgico de la clase. Les leo el pasuk en la Perashat Masé. El Masé Bene Israel, estos fueron los viajes del pueblo de Israel. Vaichtov Moshe et Motzaeem le Maseem. Y escribió Moshe sus partidas y sus viajes al Pi Hashem, según la palabra de Dios, Be'el le Maseem, y estos fueron sus viajes, le Motzaeem y sus partidas. ¿Tienen alguna pregunta? Algo muy extraño, insólito ocurre acá. Les voy a enseñar el Humash que tengo acá. Aquí tengo un Humash para que vean ustedes que en el mismo pasuk, aquí en el Humash, trae repetidas 2 palabras. En el mismo pasuk. ¿Cómo dice el pasuk? Y escribió Moshe en el pasuk Bet, Motzaem le Masem, escribió sus partidas según sus viajes, según al Pi Hashem, Be'el le Maseem le Motzaem, repitió otra vez, y estos fueron sus viajes según sus partidas. No se entiende nada. ¿Para qué repitió Moshe? Esto, sabemos que Hashem se lo dictó en la Torah. La Torah no tiene ni una palabra de más. Entonces, ¿por qué la Torah repitió? Respuesta, punto número 3. Viene a enseñarnos algo increíble la Torah. La Torah es eterna. Cada Yehudí, cada judío en su vida tiene sus viajes y sus partidas. Cada persona en su edad de vida que lleva todos hasta 120 años, no solamente vivías en un lugar o en una colonia o en un país y te cambiaste de país o de ciudad. Ese es un ejemplo. Tuviste muchas etapas en tu vida. Trabajaste acá o enseñaste acá o fuiste rabino allá o comerciante acá, empresario acá, etc. Cada persona tiene viajes y partidas. Pero Peamim a veces caería en el corazón de la persona Irurim, pensamientos. Vean qué bonito. Mira, me tocó vivir en tal lugar, viajar y cambiarme de país o de colonia. Me encontré con tal persona, tal en algún lugar. Y la persona podría lamentarse y decir, ¿para qué me encontré con tal persona?
Esa persona a lo mejor, Ibar Minal, me pudo dañar en el negocio o en el matrimonio. ¿Para qué? Hay gente que se arrepiente de haberse encontrado con aquella persona. O hay gente que se arrepiente de haber vivido en tal colonia, en tal tiempo, en tal ciudad. Así podría llegar a pensar la persona. A veces la persona se gritaría en el espejo viéndose a sí mismo y decir, qué mala pata, qué mala suerte que me tocó. Respuesta a esa persona. ¿Me explico lo que acabo de decir? ¿Cuántas personas sabemos en la vida que se lamentan y podemos decir, mira qué mala suerte porque me tocó vivir esto y esto y esto? Respuesta. Perashat Masé. Esta perashat. Punto 3 de la clase. Querido Yehudi, estás equivocadísimo, no equivocado, equivocadísimo. Boreolam quiso que tú te ocurra esto. Te trajo y te llevó a Hashem a tal lugar que tú vayas para allá, que tú trabajes en tal lugar, que tú te encuentres en el lugar exacto, a la hora exacta, para que te ocurra lo que Hashem quería que te ocurra. No porque tú decidiste ir a tal lugar te pasó esa cosa, sino porque Hashem quería que te ocurra tal cosa, que sean cosas buenas siempre. Hashem te mandó que pienses tú ir a ese camino, estar en ese lugar. Del cielo te llevaron a tal lugar, del cielo te pusieron que vivas en tal país, en tal colonia, en tal lugar, o que te cambies de colonia, o que te encuentres con tal persona. Por eso la Torah escribió y repitió. Y Moshe Rabbeinu escribió Motzaem Lemasem, sus partidas y sus viajes. Al pi Hashem, son al pi Hashem, según lo que Hashem le ordenaba. Ahora viajas, ahora te estacionas, ahora viajas, ahora te cambias de ciudad. Al pi Hashem. Todo es por la palabra de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel tuvo 42 viajes. Un ejemplo. Llegaron a un lugar que se llamaba Mará, lugar de la amargura. ¿Y qué había ahí? Maima, Marim, agua amarga. ¿Qué diría el pueblo de Israel? Como llegamos a un pueblo o una ciudad llamada amarga, nos tocó agua amarga. Equivocación. Porque Hashem quería que tomes agua amarga, te mandó a un lugar que se llama Mará. Había otro viaje que se llamaba Elim. Elim, fíjense, hay 42 viajes en el Masé, en esta perashá. En Elim habían Maimetukim, agua dulce. Como Hashem quería que ahora tomes tu agua dulce, te mandó a un lugar que se llama Elim, etcétera, etcétera. Mozaem, ¿cómo lo traduje yo? ¿Cómo lo traduce aquí el Jumash en español? Mozaem lo traduce como partidas. Aquí lo traduce así en español. El libro de Yoshua Bet, capítulo Bet, Pasuk Havgimal, él dice que Mozaem viene milashon mikre, como que es casual, casual. A Motzaot, así dice el paso, a Motzaot es como que casualmente llegó ahí. No porque tú viajaste ahí te ocurrió esto, sino casualmente porque Dios te mandó ahí. Al pi Hashem te ocurrió lo que Dios quería que te ocurra en tal lugar. Increíble. Bueno, ¿y por qué Dios a veces cierra el camino? Te manda un camino ahí en un callejón sin salida. ¿Sabes por qué? Porque a veces te olvidaste de Dios. Y Dios quiere que cuando la persona ya no encuentra el camino ni para dónde ir, que veas para el cielo. Cuando tú miras al cielo y tu corazón lo subyugas a Dios, entonces Dios te va a alumbrar el camino por dónde caminar. Siempre hay un camino y hay una salida, solamente que tú no lo ves. De lo que ves oscuro te vas a salvar. Ayer leí, ha llegado la hora del Maasé. Ayer leí una anécdota en una revista americana religiosa,
donde cuenta ahí que vieron que ahorita se cayó Bar Minan, un edificio en Miami, que Dios mande todo lo bueno para todas esas familias y salvación y verajá, que veamos puras cosas buenas de Al-Mashiach y que se construya Bet HaMikdash. Pero a veces nos fijamos en la catástrofe, miren lo que pasó, pero hay que leer los milagros de Ashgaha Pratit, cómo hay gente que se salvó y de ahí aprendes que Dios está con todos. Y la persona se salva del rayo, de la raya no se salva, pero del rayo se puede caerle un rayo al lado y no le pasó nada. Una familia neoyorquina tenía un verídico, lo leí ayer, tenía un departamento en ese edificio Surfside, ahí en el Champlain, ahí en el complejo de esos edificios, ahí en Miami. Y fueron de vacaciones ahorita de Nueva York esa familia, una familia entera, gente religiosa, a ese edificio. Y en la noche que se cayó entraron a su departamento, pero se les había olvidado pagar el recibo de la luz. ¿Y qué creen? Miami hace mucho calor, mucha humedad. Estaba todo húmedo el departamento, no había luz, no había aire acondicionado, no había refrigerador, no nada. La gente se puso de mala esta familia. ¿Cómo vas a dormir? Oh, ¿por qué no hay luz? ¿Por qué no hay aire acondicionado? No hay refrigerador, no hay nada. 12 de la noche, no aguantaron dormir ahí con el calor, se salieron, se fueron a un hotel ahí cerca. 1:15 de la mañana se cayó el edificio. Se salvaron la vida. ¿Sabes qué los salvó? Que no había luz, que estaba oscura la casa, que no había aire acondicionado. La oscuridad les salvó la vida, que se vayan al hotel. Si hubieran tenido aire acondicionado y luz y estuviera cómoda la casa, se quedan ahí y no se salvan, Bar Minan. Vemos cómo Dios te manda al lugar exacto, a la hora exacta, y para bien o para el revés. Todo está calculado. Hay que tener emuná. Recordar que a donde te pone Hashem, donde Boreolán te pone, ahí es el lugar de tu misión. Oye, Rabino, entonces, ¿por qué Dios me mandó a vivir en tal país o en tal lugar o en tal situación? Porque Dios te mandó ahí, porque es tu misión de vida. Tú ahí es donde tú tienes que crecer, ese es tu lugar. Cuando el camión se va, no tomas el avión, cuando no llegaste a tal lugar, todo está calculadísimo del cielo, todo calculadísimo. Fíjense, les voy a contar una anécdota de hace 3 semanas. Una persona conocida mía, una señora, yo la conozco muy bien, fue a comer a casa de su hija en Shabbat y esta silla donde la sentaron estaba floja, al parecer se rompió la silla, se fue para atrás la señora, yo la conozco, se rompió la cabeza, se abrió la cabeza, se cayó, se sangró abajo, arriba, la llevaron al hospital, la operaron, todo un sistema. La señora la operaron de la cabeza, le cosieron la cabeza. La señora empezó a sangrar su cuerpo y la operaron. ¿Y qué creen? Le encontraron un tumor que no era bueno. Y la operaron y se lo quitaron. Y el doctor les dijo, ayer me contó un familiar de esta señora que conozco, que si no se cae, no se rompe la cabeza y no sangra su cuerpo, esta señora quién sabe qué hubiera pasado. No se hubiera dado cuenta y era un tumor no bueno. Entonces cuando se cayó la señora, ¿cómo le das una silla floja? ¿Por qué a ella le tocó la silla floja? ¿Por qué se rompió la cabeza? ¿Por qué se cayó? Porque Dios te quiere mucho, Dios quiere que te salves la vida. Y por eso le descubrieron que tenía ese tumor no bueno y lo operaron y se salvó la vida. Ayer me enteré de esto. Impresionante. La señora muy conocida mía. Impresionante. Milagros hay que darse cuenta, hay que abrir los ojos. Continúo. A ver, Rabino. Entonces, cuando a una persona le ocurren cosas no buenas, ¿quiere decir usted que es bueno? Sí. Punto número 4. Voy a demostrar hoy, como la anécdota de la silla que acabo de contar, que lo que no se ve bueno sale bueno. Lo voy a demostrar del Tanaj. Lo voy a demostrar, punto número 4, que a veces lo no bueno, eso es lo bueno. Tanaj, libro de Samuel, libro Samuel, Aleph, Jaf Aleph y Jaf Bet. Ustedes saben que el rey David Amelech era yerno del rey Saúl. Y el rey David tenía a su cuñado que lo quería mucho, se llamaba Jonatán. David cuando mata a Goliat se casa con Mijal, se la da el rey Saúl. Y
Empezó un momento que le empezó se atormentó Saúl de la envidia que le tenía a David. David iba a la guerra, mataba 10,000 y el rey Saúl mataba miles, le entró envidia, tanta envidia que a veces le agarraba como la shejorá, la locura aquí en a Saúl y quería matar a su yerno, al rey David. Pero Jonatán se dio cuenta que lo quería matar. Entonces él quedó, mira, yo te voy a salvar la vida. Le dijo, yo te voy a decir cuando mi papá esté enojado o cuando esté de buenas. Cuando esté de buenas te puedes acercar al palacio. Cuando te quiera matar, yo te aviso. Muchas veces, una vez le aventó una lanza a Saúl y lo rozó aquí en a David, casi lo mata. ¿Cómo dice el Tanaj? Le dijo así, Jonatán, mira, yo voy a mandar un joven a aventar flechas Hitzim en el desierto. Cuando yo le diga al joven, aviente las flechas y le digo, tráeme las flechas para acá, eso es una señal de que tú puedes regresar al palacio y mi papá no te va a hacer nada. Cuando yo aviento las flechas y le digo al joven, ahora vamos a aventar las flechas más lejos, quiere decir que mi papá te está persiguiendo para matarte. ¿Quién es su papá? El rey Saúl. Rey Saúl. Y escápate. David, escápate. ¿Cómo dice el Pasuk? Hacele Hasiman. Les los voy a leer porque aquí está el aprendizaje. Te voy a hacer una señal. Imra'u abo. Jonatán me Shauladata, imagen Gabar, Colcascaso. Dice, yo te voy a decir cuál es la señal, ¿para qué? Para que te salves. Y le dijo así, Lech ki shalach Hashem, vete porque me mandó Dios. ¿Cómo a una persona que la quieren matar en español, cómo tendría que ser el lenguaje? Veraj, escápate. No lej, vete es caminando con calma. Veraj, ¿cómo le decía Jonatán a David? Lej, no le decía veraj, no le decía escápate. Pero te van a matar, escápate corriendo, no, camina. De aquí aprendemos algo increíble, que a veces, se los voy a leer lo que dice los Balem Usar, como a veces te tienes que escapar de tu patrón, de tu trabajo, de tu familia, de tus suegros, de tus papás, de tus hermanos, de tu socio, del competidor en el trabajo, porque está Rodefo, te está persiguiendo para dañarte. Behemet, en verdad que sepas, no te escapes, camina, ¿sabes? Vete, pero camina con calma, porque eso es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Porque Dios te quiere mover de ese lugar. ¿Para qué? Se los leo. Zoy tzivat berijato ela rak mehamat sholcho Hashem makomau, como Dios te quiere mandar a aquel lugar y tienes un shelihut que hacer algo en tal lugar, por eso te puso Dios a esa persona que te persiga, que te apresione para que tú te muevas del lugar. Cuando tú te mueves del lugar, ese lugar va a ser el lugar donde tú vas a florecer. Lo estoy leyendo, es el Tanaj, impresionante. Vemos de acá, en el trabajo, en cualquier ámbito, con el competidor. A veces habla mal de ti el competidor para que no te compre el comprador, etcétera. Señor, de ahí va a llegar algo bueno, algo mejor. Que sepas que va a llegar algo mejor. Había un jaján, un Rosh Yeshiva, se llamaba Rab Eliyahu Meir Bloch, era el Rosh Yeshiva de Tels, un jaján que fue Rosh Yeshiva en Estados Unidos, ya murió, se salvó del holocausto. ¿Saben por qué se salvó? Él contó, les voy a contar un más ahorita, él contó que había un judío que era comunista en su ciudad y perseguía a sus hermanos, de una persona, un rasha, una persona malvada. Y este joven, cuando él era joven de Yeshiva, una vez vio que estaba haciendo cosas en contra de los judíos y le dio una cachetada a este joven de Yeshiva al otro. Pasaron años y este judío, que era una persona malvada, ¿no? Quería perseguir a sus hermanos, se hizo de los gobernantes de aquella ciudad y le dijeron, te va a dañar, como tú le diste una cachetada hace años, se va a vengar de ti, escápate. Y este jajam se despidió de su familia, de su yeshiva, se escapó a Estados Unidos. Empieza la Segunda Guerra Mundial, matan a toda su familia, a toda su ciudad, y fue el único que se salvó de ese pueblito llamado Tels. Y él fundó la yeshiva de Tels en Ohio. Ahí en Estados Unidos existe una yeshiva muy importante, Rab Eliyahu Meir Bloch, un jajam muy grande, y él contó
¿Qué fue lo que lo salvó la vida? Lo que estaba persiguiendo para dañarlo, ese judío que se hizo malvado, para que se hizo el gobernante, eso que se escapó le salvó la vida a él. ¿Cuántas veces la persona tiene que reflexionar, que no se queje la persona y sepa que Boreolán todos sus caminos están calculadísimos y no pierdas tu emuna? Este fue el punto número 4. Punto número 5. Este está espectacular. Ustedes saben que en esta perashá muere Aarón a Cohen. Perashat Masé, Lamedime, Lamedjet, es la fuente. En esta perashat Masé, en la segunda perashá. Vaya al punto número 5 de la clase, vaya al Aarón a Cohen, vaya a Mocham y subió al monte. Aarón, el hermano de Moshe, Aarón querido Aarón a Cohen, y murió ya allá. ¿Cuándo murió? Algo insólito trae la Torá. Bishnat Arbaim Letzet Bene Israel Men Misraim, en el año 40 que salió el pueblo de Israel de Egipto, bajó de Shahamishi en el 5º mes, Bejad la Jodesh, en Rosh Jodesh, el día 1 del mes. Algo insólito. No existe en toda la Torah que nos dé con tanta precisión la fecha y día de muerte de una persona. El único, Aarón. Aarón a Cohen dijo en el 5º mes, el día 1 del mes, en el año 40 de la salida de Egipto. Moshe Rabenu no dice exactamente el día. En Miriam, Nebiá tampoco, etcétera. En Abraham, Isaac, Jacob tampoco. Solamente en Aarón a Cohen dice el mes, el año y el día, exactito. ¿Por qué? Punto número 5 de la clase. ¿Qué diferencia hay de Aarón a los demás patriarcas? Contesta el Sfat Emet, Gran Jajam, dice así. Fuente para contestar esto. Gemara Sotá, Yud Dalet. Dice la Gemara así. Gemara, Talmud. Mi penema nikbar Moshe el bet peor. Moshe cuando murió, lo enterraron en el desierto frente al lugar de la idolatría del Baal Peor. Ya hablamos hace 2 semanas de esta idolatría del Baal Peor, que el pueblo de Israel pecó con ella, que hacían sus necesidades ahí. A Moshe lo enterraron frente a ese lugar de idolatría en el desierto, que no se sabe dónde es su tumba, pero está escrito que enfrente de ese lugar lo enterraron. ¿Sabes por qué? Que déle japer al Masé Peor, porque la muerte de Moshe expía el pecado de la idolatría del Peor que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Vemos que por eso enterraron a Moshe ahí, para expiar el pecado de todo el pueblo de Israel. Quiere decir, dice la Gemara y los comentaristas, que la muerte de un tzadik es para expiar algo del pueblo. Dicen los Jajamim, Aarón, ¿cuándo murió? ¿Cuándo es el aniversario de Aarón? Este domingo que viene. ¿Cuándo es Rosh Chodesh Av? ¿Cuándo es el mes de Av? El mes fúnebre del pueblo israelí que se destruyó el Bet Hamikdash, el domingo. ¿Cuándo es el Yortzai del aniversario de Aarón? Este domingo, para que le prendan una velita, le Luis más de Aarón a Cohen y pedir todo lo bueno. Dice acá, Aarón murió en Rosh Chodesh Av. ¿Sabes por qué? Leagem bisjutó al Zman HaShafel, para que por su mérito Dios nos proteja. Dios destruyó en ese mes que murió Aarón a Cohen, destruyó el primer Bet Hamikdash, segundo Bet Hamikdash, persecuciones, pogromes, etcétera. Pero aquí estamos estudiando Torah después de 2000 años. ¿Por zehut de quién? De Moshe, por zehut de Aarón a Cohen. Por eso murió en Rosh Chodesh Av. Y siempre cae esta perashá, casi siempre, empezando Rosh Chodesh Av o en el mes de Av, cae la muerte de Aarón para expiar y que Dios nos proteja en este mes a todo el pueblo de Israel. Amén. Y por zehut de él que se construye el Bet Hamikdash. Ok. ¿Y qué secreto aprender? Ya expliqué en el punto número 5 por qué murió Aarón en este punto. Punto número 6 de la clase. Pero ¿por qué se destruyó el Bet Hamikdash? Ahí viene Tisha B'Av, un prólogo, y está en esta perashá. Gemara Yomá, Ojate Tamud B, dice, Aarón, ¿cuál era la cualidad de Aarón? Punto 6. Aarón era Oel Shalom, Verdad Shalom, Beobet Averiot. Amaba la paz, perseguía la paz y quería las criaturas. Dice Pirkei Avot, hay que ser Talmidim Shel Aarón a Cohen. Tenemos que ser todos nosotros como los alumnos de Aarón a Cohen.
¿Quién es Aarón a Cohen? Ama la paz, adora la paz y quiere las criaturas. El Bet Hamikdash se destruyó por Sinat Hinam, por odio gratuito. Y hay que construirlo con amor gratuito entre nosotros. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Por eso cae en este Rosh Hodesh la perashá de la muerte de Aarón. ¿Por qué él expía eso? Y en el punto número 6, aprender a ser como él, amar a las personas, no andar hablando la sonará, no andar hablando calumnias, no odiar al prójimo gratis, no sinat hinam. Dice el profeta Ishaya, capítulo Numbet, Pasuk Gimal, Kiko Amar Hashem, Hinam Nimkartem, dijo Dios, en vano fueron vendidos. Velobe Kesef Tigalú, y no con dinero van a ser rescatados. El Bet Hamikdash no va a ser rescatado por tu dinero. Entonces, ¿por qué? Dice el Jidá, explica este pasuk sobre la destrucción del Bet Hamikdash, dice el Jidá, por Abón, Sinat, Hinamim, Kartem, fueron vendidos al enemigo cuando se destruyó el Bet Hamikdash por odio gratuito, Bealachtem Legalut, y se fueron a la diáspora, al exilio. Lo Bekesef, no por el Zehut de las mitzvot vas a ser salvado. Ah, jajam, pero yo me pongo tefilín, cuido Shabbat, como kasher. No, eso no va a traer el Bet Hamikdash. Dice que se construye el tercer Bet Hamikdash, Bezrat Hashem. Dice el Jidá, Rak Shitrabu Beabat Hinam. Cuando ustedes aumenten el amor gratuito. Vas a una boda y ves a esa persona que no te cae bien, que te caiga bien. Oye, jajam, es que no me cae bien. Oye, ¿lo has tratado alguna vez? Y de repente platicas con él y no era tan malo como te contaron. Nada más de vista te caía mal, era buena persona. Trátalo y vas a ver que no es malo. La persona tiene que tratar en estos días de aumentar el Abat Hinam, el amor gratuito, y eso va a construir el Bet Hamikdash. Y eso era Aarón. Aarón murió en esta perashá para enseñarnos ahorita su Yortzeit. Él murió el día 1 de Ab en Rosh Hodesh para enseñarnos que el Abat Hinam y el amor gratuito se va a construir el Bet Hamikdash. Estamos ya casi a la recta final, el tiempo se nos está yendo. Bueno, a ver, Rabino, ¿yo qué gano de este tema? ¿Yo qué gano de este tema? ¿Qué acaso por mí, si yo voy a trabajar y yo voy a ser mejor persona, voy a hacer amor gratuito, ¿usted cree que por mí se va a construir el tercer Bet Hamikdash? ¿Sabe cuánta gente se odia en la calle? Respuesta para cerrar el punto 6 y pasar al 7. ¿Saben por qué se destruyó el Bet Hamikdash? Porque había un señor que se llamaba Kamsa y uno Bar Kamsa. Y en las invitaciones de la boda de una persona, el que daba las invitaciones, en vez de invitar a Kamsa, invitó a Bar Kamsa. Y era el enemigo este Bar Kamsa del dueño de la boda. Y el dueño de la boda lo largó feo de la boda. Y este fue y chismoseó al enemigo. Y por culpa de él, se destruyó el Bet Hamikdash. El Bet Hamikdash se destruyó por una persona. Y el Bet Hamikdash se puede construir por una persona. Esta es la prueba. No digas, no, yo porque voy a llevar y por qué me llevo bien con la gente, respeto a la gente y amo a la gente. Hay muchos que se odian, no sirve de nada. Sí sirve, el Bet Hamikdash se destruyó por uno, el Bet Hamikdash se puede construir por uno. Tú haz tu granito, yo mi granito, tú tu granito, y el Bet Hamikdash se va a construir. Punto número 7, vámonos a la recta final de la clase, punto número 7. Punto 7. Perashat Matot Lamet Alef Pasuk Dalet. Me regreso un poquito a la perashá. Ustedes sabían, yo conté ya hace ratito, que mandaban para la guerra mil de las tribus escogidos al frente y 1000 atrás que rezaban por ellos. Iban 1000, regresaban 1000. Cada uno que rezaba valía por cada soldado que iba adelante. He aquí la importancia de rezar por los Hayalim de Am Israel. Sí sirve tu tefila. Punto número 7. Vamos a hablar ya que estamos un poco en la frecuencia del mes de Av y Tisha B'Av. Quiero un poquito tocar este tema basado en esta perashá y la verdad es muy importante para la recta final de la clase. Dicen los hajamim lo siguiente.
¿Sabes por qué se destruyó el Bet Hamikdash? Voy a leer. Leo. Cuando mandaban 1000 por tribu y 1000 por tribu, iban los de las tribus. Dice el Bala Turim, en el Pasuk Bab, Bala Turim, el Tur, un rizón, una eminencia de Jajam en el Humash lo trae. Dice el Bala Turim así sobre Parashat Matot Lamet Aleph Dalet. Benesim lo Shalachima, el Moshe no mandó a los ministros del pueblo de Israel a la guerra. O sea, aunque sea que recen, no los mandó. Que de Sheloid Valle Shevet Shimon, para que no se avergüence la tribu de Shimón, porque Nerag Nasim Eshipto, de Masé de Zimbri, porque ya mataron a su ministro. La semana pasada, Pinjas atravesó con la lanza al ministro de Shimón porque estaba copulando con una midianita. Entonces no tenían ministro los de las tribus de Shimón. Los de la tribu de Shimón no tenían ministro porque lo mató Pinjas. Entonces habían 11 ministros de tribu. Entonces, si mandaba Moshe Rabén a rezar a los ministros al campo de batalla, iban a haber 11. Y se iba a avergonzar la tribu de Shimón porque no tenían ministros, no tenían su ministro de su tribu, porque lo mataron la semana pasada. Pinjas lo mató porque estaba pecando. Y se iba a avergonzar en la tribu. Moshe Rabenu, para que no se avergüence la tribu de Shimón, no mandó ningún ministro. Escuchen el punto 7, impresionante. Pero es de Jud mérito muy grande mandar a los ministros que eran tzadikim. Mejor no los mandes para que no se avergüence toda una tribu de Shimón. Wow, digan wow este pirús. Wow, impresionante. Lo dice el Balaturín, no se puede creer este pirús. Hay que fortalecernos en estos días. Hay que fortalecernos en estos días de no avergonzar uno al otro. No solamente amar a las personas, no avergonzar a nadie. ¿Cuántas veces está de moda en esta generación? La gente hace bullying por el chat, hace bullying con todos los celulares inteligentes hoy en día. Vas a una boda y quiere uno sobresalir y aplasta a su compañero, lo bullió, le dijo una palabra, lo hizo pasar vergüenza. Hay que tener mucho cuidado. Gemara Gitin Zain, Gemara, Tania, Ama Rabiel Azar, Boure, Kama Gedolá, Kohash el Bushá. ¿Qué tan difícil es esta fuerza de la vergüenza con una vergüenza al otro? Porque en la historia que les conté, ¿por qué se destruyó el Bet Hamikdash? Porque había uno Kamsa, así se llamaba, y otro Bar Kamsa. Y a Bar Kamsa lo avergonzaron en una boda y lo corrió el anfitrión de la boda y le dijo, te pago toda la boda, fuera de acá, y lo avergonzó. Gemara, Gitín, Sia a Kadosh Baruchut Bar Kamsa. Dios le ayudó a Bar Kamsa. Y por eso se destruyó el Bet Hamikdash. Dijo Dios que se destruye el Bet Hamikdash y mis hijos no se llevan, si hay la sonará, si hay calumnia, si hay odio gratuito, no puedo soportarlo. Termino con esto, el punto 7, un análisis impresionante. Acuérdense esto que digo toda su vida. Dice Jajamín, Bar Kamsa, este que fue a chismosear, cuenta la historia, cuenta la Gemara, que había un banquete muy grande. El invitado Bar Kamsa, que fue el equivocado, a él lo odiaba el anfitrión, lo odiaba. Bueno, que el anfitrión tenía razón. Si tú tienes una boda de tu hija y te cae un aguafiestas al que lo odias, al que te robó, al que te hizo un daño, tú no quieres que esté en tu boda, lo vas a correr. Tú quieres estar bien en tu boda, entonces el anfitrión a lo mejor tendría razón. Gemara Pesajim, hoja P Baba Mutbet. Col más y Omar lejaba la baitase. Si a ti te invita alguien a comer un Shabbat, el balabait, todo lo que te diga, haz. Te sirve ahorita comer cholen, pruébalo. Bueno, pruébalo, está rico, pruébalo. El balabait te debe tomar un vinito, bueno, pruébalo. Huchmitze, si te dices, lárgate de la casa, no lo escuches al balabait. Esto está en el Maguen Abraham, Simán Kufain. Está entre paréntesis. Dice el Imbrei Metu Jajam. ¿Sabes qué quiere decir Humitze? ¿Sabes por qué esta Gemara escribió esto? Para toda la vida hay que acordarnos esto.
Dice la Gemara, ¿sabes por qué se vengó Bar Kamsa? Porque estaban todos los jajamín de la generación en la boda de aquel fulano. Y cuando el anfitrión hizo pasar vergüenza a Bar Kamsa, los jajamín escucharon cómo lo avergonzó y se quedó callado. Dijo Bar Kamsa, se quedaron callados los jajamín y no me defendieron. Fue a chismosear a los romanos, ¿no? al enemigo, y destruyeron el Bet HaMikdash. ¿Qué provocó que se destruya el Bet HaMikdash? Escuchen, Ribono Shel Olam. Cuando lo avergonzaron a Bar Kamsa, los jajamim no reprocharon al Balabait y no le dijeron, lo estás avergonzando, lo tenían que haber callado, vete con calma, de aquí aprendemos. Por eso está en el Shulchan Aruch que una persona, si te corre el anfitrión, no le hagas caso. ¿Qué quiere decir si te corre el anfitrión? Si te corre, pues te tienes que ir. Pero el que está al lado del que lo está corriendo, y si es amigo del anfitrión, dile, calmado, hermano, no lo hagas pasar vergüenza. Este es el hidush de hoy. Digan, wow, Asur laem lishtok. Cuando tú ves que están avergonzando a una persona y no es la manera adecuada, puede ser al gabay, puede ser al jajam, puede ser al comerciante, puede ser a tu hijo, puede ser a tu esposa, a tu hermano, quien sea. Cuando tú ves que están avergonzando a alguien, no te quedes callado. Asur lishtok. Tienes que decirle al otro, porque tú si te llevas con el anfitrión, con calma, hermano, no lo hagas pasar vergüenza. ¿Cuántas veces? Pensar, bueno, es que yo me quedé callado, ¿qué quieres que haga? Tache, mal. La persona no se debe de quedar callado cuando tú tienes la fuerza de apaciguar al balabaito, al que está avergonzando al otro, tienes que hablar y no te quedes callado. ¿Sabes por qué? Porque eso destruyó el Bet HaMikdash. Lo que los ajamí se quedaron callados cuando avergonzaron a Bar Kamsa, tenían que haberle dicho al balabait y no lo callaron. Como no lo callaron y avergonzó a Bar Kamsa, por eso se destruyó el Bet HaMikdash. Digan, wow. La persona cuando tiene que hablar, que hable. No debemos de permitir que avergüencen a nadie, siempre de bonita manera, de buena manera y sin ofender a nadie. El día de hoy vimos 7 puntos de la clase. Recordar, nosotros hablamos 7 puntos. Punto número 1, hablamos de la riqueza, cómo Boreolá manda riqueza a la persona. Punto número 2, cómo hacer que te perdure la riqueza, la rueda de la fortuna. Agradece, reconoce a Boreolán que él te manda todo. Ya lo hablamos. Cierra los ojos. La persona tiene que dependerse de Boreolán. Punto número 3, tenemos que saber nosotros también el Masé, ¿qué son los Masé? Boreolán te manda al lugar y a la hora exacta porque él te mandó para allá. Ah, no, ¿para qué estuve ahí? ¿Por qué me pasó esto? Punto 3, 4, porque Dios quería que te ocurra y por eso te fue bien. Punto 4, 5, ah, pero lo que me mandó allá es malo, es bien, es bien. Ahí está la señora que se cayó, se salvó la vida. Hay que saberlo. Ya traje la prueba de quién, de Jonatán y David. Jonatán y David, punto 5, 6, él se fue caminando, no corriendo, porque lo perseguía a Saúl a David para matarlo. Eso era lo bueno, por eso se hizo el rey David. Y tenemos que saber el punto 6 y 7, no avergonzar a nadie. Se murió el punto 6, se murió Aarón, Rosh Hodesh Ab en este mes, para que sus dejud de él nos salve y se construya el Bet HaMikdash. Recordar el punto 7, no avergonzar a nadie. Aarón era Oer Shalom, Broder Shalom, Beobet Averiot, amaba a las personas. Cuando uno ama a las personas, se construye el Bet HaMikdash. Y mucho ojo, amarlas es defenderlas de que no las ofendan también. No te quedes callado cuando ofenden a alguien. Todo lo bueno, los quiero mucho, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Un abrazo, todo lo bueno, nos vemos la próxima semana. Bezrat Hashem. ¿Alguien quiere preguntar algo? No hay preguntas. Bien. Bueno, a ver rápidamente. Hay que preguntar algo. Puede abrir su micrófono el que quiera preguntar. Puede decirlo más lento. Esta es la repetición. Hay mucho la sonará. Sí, hay mucho la sonará. Gaby Cancino, sí, está duro, pero Bezrat Hashem, que Dios nos ayude por el mérito de esto aquí a dejar de hablar un poquito la sonará y chismes y todo esto para que se construya el Bet HaMikdash, Bezrat Hashem. Entonces vimos el día de hoy 7 puntos y
Entendí esta parte, no entendí. ¿Qué parte? Abre el micrófono y pregúntalo más. A ver. Deme un minuto, voy a abrir micrófonos. A ver. La parte de la envidia, en una parte que usted dijo, ¿puede explicar esa partecita? Irse un No poquito. hable de la